A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. En esta nueva semana vamos a topar un tema que ha sido conocido por todos en los distintos medios, que es referente a, primero, la división interna dentro de Alianza País, pero adicionalmente a ciertos actos que se podrían calificar hasta vandálicos en la sede del movimiento aquí en Quito y en Pichincha. Y para ello hemos invitado al doctor José Egas. Él es exfuncionario de la Secretaría justamente de Alianza País y es un militante más de este movimiento político con quien vamos a tratar este tema. Para ello hemos preparado un pequeño resumen de sus distintas actividades, de su hoja de vida, que la queremos compartir con ustedes. José Egas, dirigente del Comité Ecuménico de Democracia y Derechos, director del Comité de Apoyo a Refugiados y Desplazados por la Violencia, asesor del Ministerio de la Política, asesor ministerial del MIES, subsecretario de Protección Especial del MIES, asesor político, coordinador general del movimiento Alianza País. La sede física de Alianza País, ubicada en Los Chiris, que ha sido el sitio emblemático desde donde el movimiento Alianza País ha hecho sus distintas campañas, fue agredida brutalmente por varios militantes, en donde en sus paredes se han leído mensajes fundamentalmente en contra del presidente actual del país y que además es presidente del movimiento Alianza País, pero también de muchos de los partidarios y militantes de este movimiento. Estas agresiones se justifican en función fundamentalmente de diferencias entre quienes se han autodenominado de la ala correísta y quienes están defendiendo o apoyando la gestión del actual presidente del país, Lenín Moreno Garcés. Hemos preparado un pequeño video de resumen de esta situación para entrar luego del video justamente ya en la entrevista. Les invitamos a ver el video. Ante la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la dirección del movimiento Alianza País a cargo del presidente Lenín Moreno, se registraron actos vandálicos en la sede de Alianza País ubicada en el norte de Quito. En la fachada y al interior del inmueble se visualizan grafitis en contra del gobierno y sus dirigentes, además de consignas a favor del no en la consulta popular. Dirigentes morenistas de país consideran esta acción como vandalismo político, por lo que piden se investigue el hecho y se realice un registro de los bienes con los que contaba la sede. El dictamen del Tribunal Contencioso Electoral reconoció a Lenín Moreno como presidente de Alianza País y a Ricardo Zambrano como secretario ejecutivo, decisión que motivó a que el expresidente Rafael Correa, junto a varios de sus partidarios, se desafilien del movimiento. María Fernanda Espinosa afirmó que con estas desafiliaciones, AP entra en un proceso de renovación y fortalecimiento para recuperar sus principios fundamentales. Para abordar este tema hemos invitado, como dijimos anteriormente, al doctor José Egas. Gracias, José, por estar aquí en el programa. En realidad creo que tú cumples varias cualidades para poder tener un criterio muy claro de lo que está sucediendo. Eres un militante de hace muchos años del movimiento Alianza País, pero también fuiste un cercano colaborador de la Secretaría Ejecutiva del movimiento y conoces internamente cuál es el funcionamiento del movimiento. Dos frases o dos palabras que han sido las más escritas en esas paredes son traición y deslealtad, y así es como se ha calificado o se trata de deslegitimar a quienes han tenido una actitud de apoyo a la gestión del actual presidente de la República, promovido por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno Garcés. En tanto, un grupo que se mantiene aferrado o defensor acérrimo de lo que fue la gestión anterior, dice pues que obviamente esto es una traición y deslealtad al proceso que ellos han iniciado. ¿Cómo tú ves esta primero separación de estos dos grupos y luego un poco injustificable, pero hechos como estos que se han dado y que han sido visibles y además que la ciudadanía ha visto con horror cómo un grupo trata de mantenerse como dueño permanente de una cierta situación y no aceptan pues esta renovación que ahora el tribunal ya lo avaló y por lo tanto pues justamente deciden que Lenín Moreno es el presidente y Ricardo Zambrano el nuevo secretario ejecutivo? Gracias, Elizabeth, gracias. Siempre creo que es motivo
de mucha alegría participar en un programa que ya tiene buen tiempo y de muy buena sintonía, por cierto, de la ciudadanía y muchos comentarios. Tú dices cómo se siente. Yo creo los que hemos estado los 3 últimos años funcionando en la sede, en el edificio de los CIRIs, hay un gran dolor. Hay un dolor en el sentido de que este no es un vandalismo extraño, no es de alguien que viene de afuera, que irrumpe, que asalta un lugar y que en un momento determinado te puede llevar las cosas o escribir. Yo espero que no sean compañeros nuestros. Yo espero que sea gente que ingresó con una actitud demasiado, diría, intolerante, y lo que es más, poner frases alusivas a lo que es el tema de la traición. Yo he conversado con mucha dirigencia de Alianza País y siempre hago la pregunta: ¿traición a qué? Yo creo que, Elizabeth, eso hay que meditarlo muchísimo. Y hablo de la sede porque los que estuvimos 3 años ahí, Elizabeth, hacíamos minga los sábados para ir a pintar las paredes, para tener en orden, cuidando las impresiones, cuidando que no se gaste el papel, porque cada contribuyente, cada militante que daba su aporte voluntario al movimiento Alianza País lo daba con alegría por su sede. Lo han dado muchos ciudadanos y ciudadanas, y los que estábamos trabajando ahí tenemos que ser responsables de esos bienes que no nos pertenecen. Le pertenecen todo al movimiento Alianza País. Lo belleza es que todos somos el movimiento Alianza País. No existe el líder o la lideresa que diga este partido es mío. Todos. Y eso de mirar lo que es la traición, yo lamento muchísimo. Nadie deja de reconocer el trabajo del expresidente, pero hoy tenemos que fortalecer también la gobernabilidad, porque quien es presidente del movimiento ganó por el movimiento Alianza País. Y ese movimiento nos pertenece a todos los que trabajamos en la campaña, y lamento mucho estas divisiones. Sin embargo, yo te comento, he escuchado algunas declaraciones de quienes fueron secretarios ejecutivos o fueron presidentes del movimiento, y me ha extrañado un poco las expresiones cuando dicen: nos han arrebatado la sede, nos han quitado nuestro movimiento, nos han quitado nuestro logo. Parecería en sus expresiones que ellos sienten que esto en un momento determinado fue casi propiedad privada, y es por eso tal vez la reacción, y no se ha entendido que el movimiento es una organización, primero era abierta, que no solamente estábamos los adherentes, sino hubieron muchísimos simpatizantes del movimiento, y que en un momento determinado, pues aquí hay directivas que tienen que ir rotando. O sea, no se ha entendido justamente este proceso de la alternabilidad, sino que el momento en que a mí me sacan de mi posición, yo reacciono de una manera tan enérgica y tan brutal como se ha hecho. Entonces, tal vez ahí entender la lógica del pensamiento que lo están expresando con las reacciones tan brutales que hemos visto, ¿no? Es la única manera de tratar de justificar o de entender esto. Mira, Elizabeth, la asociación de derecho más pequeña que pueda existir en un barrio, en el club deportivo, tienen sus reglamentos, tienen su estatuto, tienen su forma de legislarse. Lo mismo un movimiento tan grande como es el movimiento Alianza País tiene su estatuto, tiene su reglamento del código de ética, tiene su reglamento de las comisiones, tiene el reglamento incluso de lo que es las convenciones, y en un momento determinado todos tenemos que sujetarnos a lo que nosotros mismos aceptamos en una convención, aprobar la reforma del estatuto. Y el estatuto te orienta en los procesos. Si alguien tiene una inquietud sobre la dirigencia del movimiento Alianza País, no está malo si alguien piensa que la dirigencia no está funcionando, pero hay procesos. Hay procesos a los que se debe cumplir de acuerdo a lo que dice el estatuto. Y si en un momento determinado la dirigencia no se pone de acuerdo, pues hay el órgano público, y ese fue el tribunal, primero el Consejo Nacional Electoral, que certificó que sigue siendo la dirigencia nombrada en la convención que tuvimos nacional en Manabí, pues indudablemente dirigido por Lenín Moreno. Es más, nombrado presidente también vitalicio el presidente, expresidente de la República, y en un momento determinado, pues ese es un proceso que hay que respetarlo, dado por la convención donde participan más de 2.000, 3.000 delegados. Elizabeth, no es una reunión entre amigos, esto es un proceso orgánico en el que debemos, y en un momento si alguien toma la decisión de expulsarle a alguien o ya no reconocerle presidente de un partido,
tiene que haber el debido proceso, si no entraríamos en un caos. Y el CNE reconoce, y luego vamos a lo contencioso, a la lucha, digamos, de ideas, y el juez pertinente, el tribunal, el que al final dice, esto es así, fue el Tribunal Contencioso Electoral. Yo lamento mucho, Elizabeth, porque las pasiones, este fundamentalismo que a veces ponemos en la participación política, lo único que nos hace es daño en el proceso que hemos vivido de la Revolución Ciudadana. Y tú has dicho algo muy sabio, aquí no hay dueños con propiedad privada. Sería tremendo, eso sí es partidocracia. Recordar que antes, tanto se criticó, antes era justamente los dueños de los partidos, había el gran líder que definía quién es presidente del partido, quiénes son los candidatos, quiénes son estos, y no habían procesos orgánicos de participación. Lo que criticamos estamos haciendo, si alguien es dueño de un partido político, es ser de la partidocracia. Bueno, sí, definitivamente ha sido, yo digo, una época difícil, se han hecho tal vez muchos temas de manera atropellada, y el resultado de ese atropello y de esa persistencia en mecanismos que no eran los más idóneos han terminado en esta separación que ya es visible y es notoria. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir con nuestro segundo espacio en esta entrevista para seguir abordando estos temas con el doctor José Egas. Charlando con Elizabeth. Charlando con Elizabeth. Lo que podría haber sido un proceso de transferencia ordenada y que tal vez hubieran dejado en tranquilidad a toda la militancia en Alianza País, definitivamente no se ha dado. Ha habido un proceso atropellado, forzado, y además en el que la nueva directiva no recibe pues de una manera formal los libros y los registros. Sin embargo, de lo que conocemos en la sede, era una sede muy bien montada, con buena infraestructura, tanto en el ámbito tecnológico cuanto en el ámbito físico. Habían los mecanismos de control, y eso te pregunto en la medida de que tú fuiste parte de la Secretaría Ejecutiva, mecanismos de registro, de control de activos, de qué nomás tuvo la sede, inclusive hay serios cuestionamientos sobre el manejo económico. Hay varios pronunciamientos de parte del actual secretario ejecutivo Ricardo Zambrano sobre giros de cheques de cuantías importantes que deberán ser justificados oportunamente en qué se utilizaron esos recursos, y también pues a cuenta de que hay muchísimos cuentas pendientes y pasivos que han dejado también y que no necesariamente estarían, yo digo, dentro de lo que es un manejo cómodo y adecuado y responsable, además de un tema financiero. Estimada Elizabeth, cuando nosotros salimos de la secretaría anterior, dejamos en orden no solamente el tema económico, sino también los informes de cada una de las comisiones y cada una de las secretarías. Hubo una reunión con la secretaria ejecutiva nombrada, y cada unidad estuvimos 2 días entregando la información, tanto histórica como los archivos, de todo el proceso de lo que recibe AP, que va desde la comunicación de cualquier ciudadano, adherente o no, como igualmente los procesos a nivel del país, porque hay 24 directivas y 3 en el exterior, todo en orden con la secretaria. Y la parte económica, indudablemente, primero que se hizo una auditoría contratada,
por AP para que observe. Hay un informe de la auditoría, se le entregó a la secretaria ejecutiva entrante, se le entregó indudablemente... Eso debería estar en los archivos por supuesto, de ahí, esperemos que eso se mantenga. Es más, yo particularmente a la secretaria ejecutiva entrante le dije que si que gustaría, yo me podría quedar sin ningún costo semanas más para poderle apoyar y orientar en este proceso, tanto la parte administrativa como también el eje indudablemente del proceso político del mismo movimiento. No lo consideró oportuno y está bien, en un momento se respeta esa decisión. Nosotros, mira, había primero un gerente o el tesorero del movimiento Alianza País, dos, un equipo indudablemente del departamento administrativo financiero y un contador y contadora y un auxiliar de contabilidad. Si alguien quería en un momento determinado por hacer una publicación, debían haber las 3 proformas. Había un proceso incluso para que al final pueda el gerente general firmar el cheque. Había un proceso de decisión, no era la secretaria ejecutiva que decía, con esta empresa vamos a publicar. No. Había todo un proceso y eso se le indicó incluso al nuevo administrador, que por cierto ya tenía la experiencia. El nuevo administrador que llegó a Alianza País tenía la experiencia de haber estado en procesos anteriores. Mira que tuvimos con la donación indudablemente y con la contribución de los militantes, cada una de las unidades tenía 2, 3 computadoras, impresoras, tenían el mecanismo, hay un inventario, habría que pedir un inventario, se manejaba la cuenta. Indudablemente que sí, es verdad que a veces habían momentos críticos económicamente, porque tú tienes 2 ingresos, sabes, el fondo partidario que te da y los aportes indudablemente de nuestros militantes. No siempre se cumplían los militantes y en un momento determinado pues tú tenías que pagar obligaciones que tenías pendientes, pero no dejabas de pasar 3 o 4 días que ya les cubrías indudablemente con la donación, con la contribución voluntaria de los adherentes en un momento determinado. Siempre se manejó de esa forma y es más, tú estás obligado el primer trimestre de cada año fiscal entregar al Consejo Nacional Electoral presentando un informe con los anexos, que son las contribuciones, y José Egas dio una contribución con su firma y responsabilidad y sabiendo que son fondos lícitos que yo estoy contribuyendo al movimiento Alianza País, de los ingresos y también de los egresos. De acuerdo, ¿cómo debes gastar o invertir? De acuerdo al reglamento interno que te dice el gasto indudablemente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, parecería ser que esas buenas prácticas que ustedes mantuvieron durante varios años se echaron al traste en los últimos meses con una nueva secretaria ejecutiva que justamente es quien en cabeza de ella se dan todos estos actos y estas situaciones que penosamente han dividido al movimiento y lo han puesto en una situación crítica no solamente ante la escena de la cantidad de militantes y ciudadanos que son parte del movimiento, sino ante la ciudadanía en general. El nuevo secretario ejecutivo ha pedido la intervención incluso de la Contraloría, que me parece una situación sana en vista de que no ha recibido pues de una manera ordenada y respetuosa esta transferencia de funciones, para conocer este tipo de detalles. Esperemos en todo caso, pues, o qué avisoras tú que podría pasar en función de este informe. Querida Elizabeth, yo desconozco cómo haya manejado la secretaria ejecutiva saliente. Habían procesos contables, registros contables, mecanismos, reglamentos, desde la caja chica hasta el gasto indudablemente que un gerente tenía y hasta dónde podía autorizar un gasto la secretaria ejecutiva. Lamentablemente yo desconozco, me parece muy bien que indudablemente los órganos de control puedan desarrollar. Yo pienso que en la anterior administración estoy casi seguro del buen manejo del recurso económico y del buen manejo del recurso administrativo y del recurso humano también, porque hay un personal que trabajaba indudablemente. Creo que los entes no lo hicieron todos en una anterior administración, pero los entes que servíamos lo hacíamos como militantes. Y el día que salió electa la secretaria ejecutiva
en Manabí todos pusimos la renuncia, porque eso es ético de un militante. Y respetuoso, además. Y respetuoso, no esperando como algunos unas liquidaciones y cosas así que había sucedido en algún momento, y eso no me parece correcto. Estábamos por militantes, sí, indudablemente estamos sirviendo, teníamos un honorario, teníamos todos los beneficios de ley, pero el rato que sale una nueva autoridad creo que es ético, y eso sí es revolucionario, presentar la renuncia para que pueda decidir. Y es un acto de respeto y además de, yo diría, de condescendencia también con el nuevo persona que se posesiona. Vamos a hacer un pequeño corte, lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, como digo, y vamos a regresar al último segmento de nuestro programa. Charlando con Elizabeth. Charlando con Elizabeth. A pesar de estas buenas prácticas que la Secretaría Ejecutiva debió haber manejado, en las últimas declaraciones que ha dado el actual secretario Ricardo Zambrano, comenta que existen deudas con proveedores por más de $290,000, que existe incluso valores impagos al Seguro Social por cerca de $9,000, y habla de un giro de último momento de importantes sumas en las cuentas corrientes. Mientras el movimiento se ha manejado de manera adecuada, ustedes recibieron aportes del Consejo Nacional Electoral para las distintas campañas. Yo asumo que, como en cualquier organización, esto tenía un registro adecuado y una justificación de cada uno de los rubros. ¿Cómo entender ahora que existan retiros importantes de la cuenta y, sin embargo, no se cumplió con los pagos que debía haberse hecho oportunamente? Elizabeth, cuando nosotros entregamos la administración, y digo porque éramos parte, indudablemente quedaban cuentas pendientes de pago. Estamos hablando del periodo previo a la designación de Gabriela Rivadeneira hasta como el 1 de mayo del 2017. Que estamos hablando menos de un año. O sea, en 6-7 meses el movimiento ha sido un desastre, por decirlo de alguna forma. Nosotros entregamos indudablemente cuentas por pagar. ¿Pero por qué? Fue el 1 de mayo en la convención. Indudablemente quedaba pendiente el pago de los salarios a los colaboradores del movimiento en la sede. Entonces, eso sí es ni siquiera es una deuda, sino un pago corriente que tienes que hacerlo. Proveedores también que apoyaron en la convención. O sea, tú contratas sillas, contratas equipos de sonido, la logística y todo. Indudablemente eso queda como cuenta por pagar para quien ingresa en un momento determinado. Y eso es parte de la dinámica, indudablemente. Y se cubría fácilmente con el fondo. Ojo, Elizabeth, que la administración saliente no recibió nada del fondo partidario correspondiente al año 2017. Todo eso ingresó a la caja de la nueva administración después del 1 de mayo, que indudablemente tenía los fondos suficientes como para cubrir todos estos gastos, estas obligaciones pendientes. Indudablemente también más del esfuerzo que haga la nueva directiva para el aporte que hacen los militantes en un momento determinado. Jamás, que yo sepa, jamás, porque yo estuve cerca, yo no era, ni daba vistos buenos para cheques ni nada, pero era de apoyo a la parte administrativa, jamás que se haya girado un cheque en una forma de un valor altísimo y luego bueno, hay algunas denuncias de los cheques de valores bastante altos que han sido girados y que inclusive fueron luego devueltos a la cuenta por alguna transacción temporal, ¿no? O sea, yo espero que estos valores tengan la justificación correspondiente, porque indudablemente sería muy grave si esos valores girados
no tienen la justificación debida Así de es. acuerdo a lo que dice Eso el reglamento. determinará la Contraloría con el estudio que va a hacer. Así es. Para terminar, un tema importante y penoso. ¿Cómo ver esta división entre compañeros del mismo movimiento, unos a favor y otros en contra ahora de la campaña? Muy duro. Indudablemente yo creo que otros actores políticos pueden atraparse o están felices de esta división interna. Yo creo que lo más importante es la participación ciudadana, más que el movimiento. Que los ciudadanos participemos en una consulta popular. Es una herramienta constitucional, es una herramienta democrática, y qué más constitucional y democrático y legítimo, además. y legítimo consultarle al pueblo sobre algunos temas que ha planteado el presidente Lenín Moreno. Estamos en la línea correcta y creemos efectivamente que más allá de las disputas internas del movimiento oficialista, que es quien promovió además al presidente Lenín Moreno, y él como el proponente de esta nueva consulta, penosa la división, pero necesaria la participación de todos los ecuatorianos, y su decisión afianzará justamente los nuevos destinos y caminos que este Ecuador necesita. Tenemos fe, esperanza de que este 4 de febrero realmente todos se puedan pronunciar positivamente por el sí en las 7 preguntas, y con ello abrir ya un nuevo espacio, una nueva página para nuestro país y para todo el Ecuador. Gracias, amigos, por estar siempre con nosotros, acompañarnos cada miércoles en la noche en sus hogares, y les invitamos para la próxima semana también para abordar un siguiente tema importante y de coyuntura nacional. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.